Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la mejor cantera del mundo. Un informe que leí hace un par de días que me pareció bastante interesante para charlar con ustedes, porque la verdad es que la noticia es sorprendente. Por lo menos si entienden un poco el título del video, la que terminó siendo la ganadora dentro de estos parámetros de cantera es una que quizás no nos esperaríamos. Así que espero que les guste mucho la idea, que dejen su opinión y su análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha vuelta comenzamos con la idea del video. Si a alguien le preguntaran cuál es la mejor cantera del mundo, la que mejor jugadores ha sacado en los últimos años, creo que hay 3 o 4 equipos que generalmente van a ser mencionados. Claramente Barcelona con la famosa Masía, el Ajax es otra gran cantera que ha sacado muchísimos grandes jugadores, el Benfica sin duda también, y creo que entre esos 3, o quizás sumando un poco al Chelsea o el Manchester City, son los equipos que han formado para mí algunos de los mejores talentos distribuidos después en muchos de los distintos equipos. Sin embargo, justamente por esto es que hago la idea del video, porque un medio o quizás una página especializada en el análisis de datos de fútbol, conocido como el CIES, que es el Observatorio de Fútbol, que es bastante reconocido y que varias veces hemos tomado sus datos para hacer algún tipo de video, realizó un informe en el que detallaba el total de canteranos que están jugando en las 58 principales ligas del mundo. Y lo más sorprendente de todo es que al momento de hacer el análisis y contabilizar la cantidad de jugadores que han pasado por las divisiones juveniles de los equipos europeos, no es el Barcelona, no es el Ajax, no es el Benfica, no es el Manchester City, el equipo que mayor cantidad de canteranos tiene, sino que es el Real Madrid. El conjunto merengue contabiliza en las 58 principales ligas del mundo un total de 67 jugadores que en algún momento de su etapa formativa pasaron por los niveles juveniles del Real Madrid. El Barcelona aparece en segundo lugar con 64, en tercer lugar aparece el Ajax con 61, luego aparece el Estrella Roja de Serbia con 60 juveniles, el Benfica en quinto lugar con 59, el Dinamo de Kiev de Ucrania con 56, el Sporting de Lisboa de Portugal con 55, en octavo lugar el Dinamo Zagreb croata con 53, en noveno lugar el Manchester City de Inglaterra con 42 y cierra este top 10 el Partizan de Serbia con 42 jugadores. Y digo que es llamativo porque evidentemente el Real Madrid es un equipo que, sobre todo en los últimos 20 años, en las últimas 2 décadas, se ha caracterizado mucho más por ser un equipo comprador de grandes jugadores, pero no tanto formador, como sí lo han hecho los mencionados anteriormente como el Barcelona, el Ajax o el Benfica. Si uno hoy en día observa la plantilla del Real Madrid, realmente son muy pocos los jugadores formados en la cantera. Es más, dentro del 11 titular, si no me equivoco, el único es Dani Carvajal. Después tenemos en el arco a Thibaut Courtois, tenemos en el lateral izquierdo a Mendy, tenemos en la saga central a Rudiger, a Militao, tenemos en la mitad de la cancha a Modric, a Bellingham, a Valverde, tenemos también a Tchouaméni, a Camavinga, y en la delantera evidentemente está Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Todos jugadores que no se formaron en el Real Madrid y que en algún momento fueron adquiridos, pero nada tienen que ver con las formativas del conjunto español. Pero claro, uno se puede quedar simplemente con este dato sin analizarlo y decir el Real Madrid tiene la mejor cantera del mundo. Es la que mayor cantidad de jugadores formados en su club ha distribuido en las principales ligas a lo largo del planeta. Sin embargo, creo que hay una frase que define perfectamente por qué el Real Madrid justamente no tiene ni cerca la mejor cantera del mundo, como han titulado varios medios españoles justamente agarrándose de esta noticia. Creo que la frase exacta es: la cantidad no define la calidad. Y eso es lo que le pasa justamente al Real Madrid. El Madrid forma muchos jugadores, evidentemente, los termina exportando después a otros equipos, pero realmente muy pocos han logrado destacar. Primero en grandes equipos europeos y sobre todo, y creo que es lo peor probablemente que tiene el Real Madrid, han logrado destacar dentro del propio club. Si hoy en día uno se pone a buscar y a analizar los principales jugadores, los mejores en cuanto a nivel actual, en cuanto a valor, que en algún momento pasaron por etapas formativas del Real Madrid,
realmente no son tantos. El que lidera la tabla sin duda es Achraf Hakimi, hoy en día jugando en el Paris Saint-Germain y uno de los mejores laterales del mundo. Sin embargo, en el Real Madrid, la verdad, pasó sin pena ni gloria. Lo mismo pasa con dos jugadores que hoy en día están en el Atlético Madrid. Me refiero a Marco Llorente y a Pablo Barrios. Marco Llorente, un muy buen jugador, hoy en día ha arrancado muy bien la temporada. Pablo Barrios, muy joven, que recién comienza a tener sus primeras armas. Y si bien son dos muy buenos futbolistas, en el Real Madrid también pasaron casi desapercibidos. Miguel Gutiérrez, por ejemplo, empieza también a aparecer como uno de los mejores jugadores que han destacado. Lateral izquierdo del Girona, que ha tenido un buen nivel, viene de ser campeón olímpico, pero honestamente tampoco es un jugador que sea de los mejores del mundo, ni mucho menos. Y realmente quedan pocos jugadores más que valga la pena mencionar. Claramente está Dani Carvajal, hoy en día titular en el Real Madrid, y es el gran referente dentro de estos jugadores. Y quizás podríamos mencionar a Álvaro Morata, podríamos mencionar a Lucas Vázquez y poco más dentro de los jugadores que en algún momento pasaron por la cantera del Real Madrid. Sin embargo, cuando uno se pone a comparar con otras grandes canteras que tienen menos jugadores distribuidos en las principales ligas del mundo, la diferencia de calidad justamente es muy amplia. La comparativa rápida sería con el Barcelona, y la realidad es que hoy en día el club culé tiene muchos mejores productos sacados de su cantera. Lamine Yamal es un claro ejemplo, hoy en día uno de los jugadores más prometedores del mundo en su posición. Gavi lo mismo, más allá de las lesiones, un volante que se ha consolidado. Xavi Simons, un jugador que no tuvo tantas posibilidades en la Masía, pero que sin embargo hoy en día también es uno de los mejores jugadores que tiene la Bundesliga. Dani Olmo, que acaba de regresar. Takefusa Kubo, que también no jugó tanto en el FC Barcelona, tuvo un breve paso por el Real Madrid, pero más allá de eso es un jugador que pasó por el fútbol base o la Masía. Alejandro Grimaldo en el Bayer Leverkusen, André Onana atajando en Manchester United, Pau Cubarsí. Evidentemente están Fermín López, Marco Curela y hasta inclusive podríamos incluir hoy en día a un tal Lionel Messi que está jugando en el fútbol de los Estados Unidos, que llegó con 12 años al Barcelona y formó gran parte de su carrera ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, si vamos al Benfica. Tenemos a jugadores como Rubén Díaz, a Bernardo Silva, ambos en Manchester City. Tenemos también a Joao Neves y a Gonzalo Ramos, dos jugadores que fueron adquiridos por muchísimo dinero en el Paris Saint-Germain. Está Ederson, Joao Félix, Joao Cancelo, jugadores que han tenido mucha participación tanto en Benfica como también en otros clubes. Lo mismo pasa, por ejemplo, si miramos en el Ajax. Está, por ejemplo, Frenkie de Jong, Matthew de Ligt, Sven Botman, Daniel Malen, Jurrien Timber, mismo Ryan Gravenberch, Nasser Masraoui, hoy en día nuevo refuerzo del Manchester United, e inclusive alguna que no mencioné, pero que tiene también muy buenos jugadores pasados por su cantera, es el caso del Chelsea, que ha tenido, si bien no han llegado a debutar, jugadores como Jamal Musiala, Declan Rice, Michael Olise, Conor Gallagher, hoy en día Levi Colwill, que está en el club, Ian Madsen, Reece James, realmente una cantera muy buena, muy rica, que ha tenido grandes jugadores y sobre todo mejores que los que ha formado el Real Madrid. Pero además, un dato que me parece no menor para nada, es que los jugadores que ha formado el Real Madrid, sacando un par de excepciones que podríamos decir son Dani Carvajal, que son Nacho, que hoy en día ya no está en el club, que son por ejemplo Lucas Vázquez, y la verdad es que hoy en día en actividad tendría que dejar de contar, la realidad es que prácticamente ninguno ha tenido oportunidades reales en el Real Madrid, más allá de ingresar un par de minutos y jugar algunos partidos. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Barcelona, donde hoy en día podemos observar en el 11 5, 6 y a veces hasta más jugadores surgidos de la cantera. Lo mismo con los grandes jugadores que ha sacado el Benfica. Todos los que mencioné antes, que hoy en día están en el City, en el Paris Saint-Germain, algunos en el Chelsea, son jugadores que primero jugaron muchos partidos y marcaron muchos goles en el Benfica para luego ser vendidos por muchísimo dinero. Y lo mismo pasa en el Ajax, jugadores que primero se forman en el club, juegan una buena cantidad de partidos y después se venden por muchos millones. Y esto trae dos problemas. Primero, que el Real Madrid no tiene una buena base de suplente formado en su cantera, por lo cual siempre está obligado a tener que comprar constantemente jugadores. Y lo segundo, evidentemente, es que si bien en el Real Madrid la verdad la parte económica no parece un problema porque siempre termina teniendo dinero, siempre consigue sponsors, también es verdad que le falta una fuente de ingresos importante como sería la venta de jugadores propios. Hace mucho que el Real Madrid no vende un jugador que haya formado en su cantera en una cifra importante a otro club europeo.
Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Consideran que el Real Madrid, teniendo en cuenta el dato que les contaba antes, que es el equipo que mayor cantidad de canteranos ha exportado a las principales ligas del mundo, es la mejor cantera en la actualidad, como muchos la conocen, la famosa fábrica? ¿O entienden como yo que cantidad no es calidad y hay canteras mucho mejores, como por ejemplo la del Barcelona, la del Ajax o el Benfica? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.